todos, para todas. Muy buena tarde. Hoy estamos nuevamente en nuestra sesión para estudiar nuestra segunda clase. Creo que es la segunda clase que tengo con ustedes. Esta es la sección G. Para la identificación del curso, les tengo que decir, un servidor de ustedes, Héctor Indalecio Rodríguez Fajardo, abogado y notario y profesor titular de este curso, Derecho Romano, del curso correspondiente al segundo semestre de la carrera de abogado notario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Vamos a iniciar nuestro curso en unos momentos casi, y entonces estamos en contacto. Mientras tanto, le voy a dar la palabra a la señorita Azucena, que le puedo servir. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Licenciado. Listo, claro. Sí, licenciado, buena tarde. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Entonces, yo como que había visto que alguien había levantado la mano, pero a lo mejor me equivoco. Vamos a ver si estoy configurando nada más mi clase. Yo creo que estamos bien. Habíamos iniciado ya en el día lunes con una breve introducción. Dijimos que aunque se mencionan algunas fechas, algunos datos, como vamos a decir, que tienen que ver con la historia, no es que la clase evalúe fechas o datos así rigurosos de la historia. En realidad tenemos que aludir porque es un estudio de un derecho que se origina en 450 antes de Cristo. Dijimos que es en cuanto que empieza a estudiarse el derecho romano, porque en ese momento es cuando surge el primer antecedente de una norma que tenga la característica de generalidad y que sea una norma de carácter formal para el pueblo romano. Ya habíamos comentado que, por supuesto, para 750 antes de Cristo, pues otros pueblos en otras regiones del mundo habrían desarrollado sus propios sistemas de vida, sus propios sistemas sociales, y así apuntaba alguien que a lo mejor el código de Hammurabi había sido el primero, pero como no estamos estudiando otro tipo de derechos, sino solamente entonces vamos a decir, ese fue el primer antecedente del pueblo de la cultura romana, con esa ley de las 12 tablas que mencionamos ya en la clase anterior y que fue promulgada por ese colegio de 10 magistrados. De Chembiri se llamaban los 10 magistrados, o el órgano ese, y claro que por eso la ley de las 12 tablas también eventualmente hay quien la identifica como una ley denominada de Chembiral. Por ahí vamos. Creo que habíamos avanzado hasta las fuentes del derecho. Yo, sí, para poder hacer un enlace con esta clase, permítanme que les comparta. Vamos a ver que les comparta mi pantalla y entonces vamos a hacer nuestro enlace para empezar la clase de hoy en condiciones. Permítame ver, aquí sí. Ay. Mientras tanto le vamos a dar a admitir a alguien más. Permíteme un segundito. Vamos a ver aquí, creo que está. ¿Alguien me quería hacer alguna pregunta? No. Derecho, permítame un segundito. Vamos a ver qué será lo que le está pasando a mi sesión que no quiere arrancar. Permítame.
Azucena, tienes encendido el micrófono. Algo le había tocado a mi aparato esto y me sacó de sesión por unos segunditos, pero aquí estoy. Lo que pasa, estaba tratando de compartirles mi pantalla, pero en eso tuve un problemita. Aquí estoy de todas maneras. Y no sé. Bien, vamos a ver si ahora sí me conecta los... Pero es que no sale. Fíjate que tengo aquí un efecto que me está causando un poquito de problema, pero vamos a ver si finalmente puedo acceder aquí. Creo que ya lo tengo. Chanfles, a ver si se va a poder, pero ustedes me dicen si se puede ver mi escritorio. Sí, licenciado, ya lo está compartiendo. Ah, bueno. Entonces, al fin. Entonces, veamos, la sesión anterior, para que, como apenas estamos en el inicio de nuestra sesión, de nuestro curso, vale la pena hacer un enlace con la sesión anterior. Habíamos empezado por el concepto de derecho romano y ya establecimos que por qué el derecho romano es la doctrina racional. Explicamos por qué es una doctrina, por qué se le denominó que era racional y cómo específicamente en la época clásica el derecho romano tuvo más auge. Por eso, de las tres épocas del derecho romano, esa es la que mencionamos aquí. Pero decíamos que era una doctrina racional que elaboraron los juristas, los jurisprudentes en la antigua Roma y que se basa, en el hacer de los juristas precisamente tiene su origen, y ese hacer de los juristas consistía en juzgar precisamente, en solucionar conflictos entre particulares que les eran a ellos dada esa autoridad, no que ellos fueran funcionarios del Estado, no que ellos fueran pagados por el Estado, pero sí eran requeridos y se les daba la autoridad, pues se les reconocía a ellos que su saber, la manera en que resolvían era justa, se les tenía a ellos por muy sabios, por muy prudentes, por personas preparadas, y por eso, pues los fallos, los juicios, hablando de juicio como la conclusión de una actividad del intelecto de estos personajes, se fueron anotando en libros que después el conjunto de esos fallos contenidos hacen esa doctrina. Explicamos que no es casualidad que a esa doctrina entonces se le haya denominado la jurisprudencia, y era la jurisprudencia porque eran de los juris prudentes, así se denominaron el conjunto de estos jueces, que lo que pasa es que sí fungían como si fue en el papel, su función era juzgar, pero en realidad ellos no eran unos funcionarios públicos, no eran empleados del Estado romano, eran requeridos, eran
¿cómo se denomina? Autorizados por él, por el Estado romano, por el órgano jurisdiccional para la resolución de problemas, pero no eran funcionarios. Dígame, ¿alguien está levantando la mano? Fíjese, es Karen, ¿verdad? O o se le marcó su... Licenciada, disculpe, no sé si está presentando porque pues solo se mira eh, la videollamada, no su No, presentación. no se ve la presentación. Y No, ahorita no se ve. no, Olig no se ve. por eso, ¿para qué? Permitime un segundito, vamos a ver qué es lo que está pasando, porque yo también veo que hay una función extraña en el... Solo se ve la videollamada. Y tiene como un efecto espejo ahí, fíjese que le ¿Verdad que repite sí? la presentación, bueno, la pantalla como un montón de veces. Bueno, vamos a ver cómo les soluciono eso ahorita. Permítanme un segundito. Vamos a buscarla. ¿Y no será apropiado que cerremos y volvamos a entrar todos? ¿No? No creo. Mira, esa es una cosa que tengo yo aquí en la configuración de mi pantalla. Vamos a ver si ahorita funciona. Ahorita ya está presentando. Ya funciona. Ahorita, sí. ¿qué es Ahora lo que, sí. qué es lo que tienen ahorita a la Los, vista? los ciudadanos romanos. Los ciudadanos romanos. Y ahorita Igual, lo mismo, ciudadanos romanos. no se ha cambiado el concepto de derecho romano ni nada. No, solo el encabezado y la descripción de los ciudadanos romanos. Ah, mira, tengo esa ventana abierta. Va, entonces vamos a ver cómo manejo aquí. Y digamos, muy bien, entonces ahora aquí. Es que algo le movía a esta cuestión, tú. Y entonces ya solo me funciona en la ventana que tenga yo abierta. Ya le voy dando, permitime, si le dejo de presentar, estoy haciendo un ensayo nada más. Vamos a ver, la ventana. Esta es la sesión, estas son las ventanas. Tiqui, tiqui. Bueno, aquí tendría entonces para compartir. Ahorita tenemos esto, ¿verdad? Afirmo. Hoy tenemos concepto de derecho romano y quiénes son los juristas. Bueno, así nos vamos a ir entonces para más o menos, que esto es el repaso solo para los que no estuvieron, porque de repente hay alguien que no estuvo la sesión anterior. Lo vamos a hacer solo para el enlace. Después vimos que los juristas eran los jurisprudentes y ellos en su conjunto eran requeridos para conocer de las diferencias que habían entre particulares y solucionaban conforme a un proceso, conforme a su leal saber y entender sobre lo justo. Esos conflictos sí los iban anotando, así se fue formando la jurisprudencia. Explicamos que juris es porque se deviene de este vocablo de latín jus, que era literalmente significa lo justo, y prudentes, pues muy sabios en la aplicación de lo justo, querría decir eso, y por eso se denominó jurisprudencia. Aquí la jurisprudencia que ellos hacen es racional, habíamos apuntado, porque es una actividad que llega a su conclusión a través de procesos del razonamiento, del intelecto humano, no en la interpretación de otras cosas, solamente en la interpretación de su concepto de lo justo. Mientras que para nosotros ya en la actualidad, la jurisprudencia la conocemos también como doctrina legal. En la actualidad hay un concepto que, ¿verdad? Todos conocemos que existe la jurisprudencia. Se le denomina doctrina legal, así le denomina, por ejemplo, la ley de amparo. Vimos en el artículo 43. Es una doctrina porque sí, es una forma de fallos reiterados en un mismo sentido sobre cosas parecidas, ¿verdad? Son fallos contestes en un mismo sentido, que emite
un tribunal del más alto nivel, que es la Corte de Constitucionalidad, pero sobre la base de la interpretación de las normas. Por eso es legal, doctrina legal. En cambio, la de esto será racional porque se basa solamente en la interpretación de razonamientos sobre una cuestión que se les presentaba. Así avanzamos hacia la ciencia del derecho romano o romanística, que hemos quedado que se iniciaba en la Edad Media en el siglo XII, con el estudio científico, que inicia un sujeto que es conocido. Fíjate aquí, por favor, tomar nota de lo siguiente. Yo le voy a dar aquí más caña a esto para hacerlo más grande porque le voy a cambiar. Aquí pueden ver ustedes que dice Irineo, pero es del gramático, ¿cómo es? Yo estoy seguro que es del gramático Imerio. No Irineo, sino el gramático Imerio, así debe ser, estoy seguro. De ayer tenía un poco de dudas, pero estoy seguro que es el gramático Imerio el de esta situación. Tomar nota. Solo no es un dato importante porque... Licenciado. ¿Qué manda? Disculpe, fíjese que estaba viendo lo de este error, ¿verdad? Y yo también lo busqué y es el gramático Irineo, con N. No sé si sea el mismo, pero dice el gramático Irineo. Irineo. Irineo, ajá. Ireneo, sí, Ireneo. Permíteme un momentito. Fíjate que yo... tengo cómo ver eso en un segundito, te lo voy a decir, porque a mí también me causó dudas. ¿Es esto? Irineo es como tenés tú. Irineo, dice el maestro Irineo González y Hernández de la doctrina gramatical. Pero no va a ser ese. Mira, ahorita te voy a decir una cuestión. Permítame un segundito. ¿En dónde la podré ver? Yo lo estoy buscando en Google. Pero ese es otro personaje. Mira, ahorita vamos a ver. ¿Ustedes qué tienen? ¿Ahorita qué les quedó en la pantalla? Imerio. ¿Están viendo todavía la pantalla esa en donde dice la corrección? Sí, correcto. Permíteme un segundito. ¿Sí? Dígame. Por aquí tengo mis anotaciones de las fuentes del derecho romano. No, esto no es. ¿Tienen algo ahora a la vista ahorita? ¿Qué es lo que ven en sus pantallas? Perdonen la molestia. Solo su presentación, donde dice Imerio. Ahí en esa misma página en donde nos quedamos, ¿verdad? Sí. Permítanme un segundito. Vamos a ver que yo tenía... Yo acabo de ver eso y lo voy a ver porque es que fíjate que yo estoy seguro. Aquí lo encontré en Wikipedia. ¿Se lo leo? Sí, léemelo para mientras que yo me termino de convencer, pues. Ajá, aquí sí sale Imerio. Irnerio sale. Irnerio, dice. Pero también está uno que se llama Ireneo de León. Este dice que fue un jurista italiano de Bolonia de 1050 a 1130, iniciador de la llamada Escuela de Bolonia. Bueno. Puede ser que ese sea. ¿Cómo lo escriben ellos? Dice Irnerio. Es que fíjate, ahorita te voy a decir yo de dónde lo hemos sacado, pero en realidad, esto porque estamos viendo eso de la romanística, ¿verdad? Yo tenía ese dato en alguna de las cosas que por aquí... Permítanse, jóvenes, para no dar una cuestión que nos quede tan... Aunque su descripción dice que es de la Universidad de Bolonia y dice también que es incorporado de la Escuela de Bolonia, donde extrae su buena parte la base del conocimiento jurídico que le permitía desarrollar su obra,
La primera referencia suya fue encontrada en un documento de 1113. Sí, ese es el mismo, ajá. Dice que el sistema jurídico y del derecho, al otorgar la autonomía propia y identidad suficiente, separándolo precisamente de la gramática y la retórica. Perdón. Mística, sí, ese es el mismo. Entonces el mismo es sujeto. Irnerio. Irnerio tienes tú, mira. Irnerio dice en Wikipedia. En unos... Así dice. El libro de Álvaro en un libro de Álvaro de Or se llamaba el libro de este sujeto que yo tengo a la vista de una biblioteca. Dice que el libro que tiene, vamos a ver, extraído de Álvaro de Ors, encontrará información elemental y vamos a ver sobre eso de el gramático Irnerio, la romanística. Permíteme. Tanto problema para una cosa, pero fíjate que no es tan importante que yo le diga quién inventó la romanística o algo así. Lo importante es que el estudio de la romanística sí se inicia, ya ves tú, por un jurista que más o menos se llama, así como dice, Irnerio tienes tú, ¿verdad? Sí, Irnerio, exactamente. Irnerio. Y yo tengo en una... no le tengo apellidos, por cierto, pero el tuyo incluso tenía anotación de apellido, ¿verdad? No, ese fue otro. Este dice Irnerio o en latín Irnerius. Sí, ese ha de ser el gramático, el conocido como el gramático. Pues tú, pues no hagámosle así de todas maneras. Fíjate que estoy ahorita mismo estaba viendo... Perdone. Sí, dime. Según se le confundió la N con la R, tal vez por eso Yo pienso que al pasarlo del concepto de derecho, el corpus juris civilis, las etapas, no encuentro en dónde estaba esto de la romanística, el derecho romano, la doctrina. Bueno, mira, el nombre Irnerio o Irineo, o cómo era, Imerio era que tenía ahora, pero sí yo estoy consciente de que hay un error sobre esa base, y si le ponemos, como dice el compañero, si uno busca el nombre de y la romanística en el Google, seguramente nos va a aparecer el nombre correcto, pero está por ahí. Yo le había puesto Irineo, ahora, y no sé en dónde vi que decía el gramático Imerio, pero yo no lo tengo a la vista, ahorita lo estaba buscando, pero se me hace un poquito difícil sobre la marcha. Lo vamos a dejar pendientes y para mientras dejémosle por favor así como está el gramático. Que, encontré uno que se llama Irnerio de Boloña. Ese es el mismo que dice el compañero. Entonces, así pongámosle el gramático Irnerio, porque es el mismo y aquí tenemos la misma anotación. Entonces, sobre esa base nos vamos. Ahorita están viendo la misma pantalla, ¿verdad? Que había yo exhibido. Así es, sí. Bueno, La misma pantalla. Entonces, pasemos adelante en el repaso. Estábamos hablando de la gramática, de la romanística, y ahora ya se me trabó la pantalla esa, mira. Ay, Dios, dame un segundito para arreglar mi presentación otra vez. De la pantalla. Aquí sería toda mi llamada. Vamos a ver si la puedo compartir. Ahí ustedes ven toda la llamada, ¿verdad? Sí, sí. Sí, y no se puede. Es que usted tiene que poner donde dice compartir presentación. Pues eso es lo que estoy poniendo, pero fíjate que no me sale. Por solo me sale esta cosa del espejo y como dos, tres opciones, pero déjame ver. Compartir.
Pero usted le está dando, licenciado, disculpe, a la par de la manita en los 3 puntos o a la mano izquierda, digamos. Bueno, hay como una carpeta con una flecha. No, en la manita de compartir. Y entonces ahí tendría que salir compartir la ventana total o compartir una ventana o todo el screen. Vamos a ver si les puedo poner aquí ahorita qué pasa. Otra vez va. Sí, está compartiendo la llamada. Bueno, ¿y qué pasa aquí si yo les pongo así? ¿Ven algo? Mi escritorio. Ahí Sí. está. Ahí regresamos otra vez al medio. Entonces, miren, pues aquí ya, ¿cómo era tú? El gramático Irneo. Irnerio. 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 Irnerio de Bolonia, ajá. Ahí está ya. Entonces quedamos en que este es a mí me sonaba que ese nombre no estaba bien, pero porque le había metido otra cosa, pues ya lo corregimos y estamos en la romanística, que es así, no hay pierde, es la ciencia que se ocupa del estudio del derecho. Luego, cosas importantes que mencionamos, que habían etapas del derecho romano, que eran estas 3, una etapa arcaica, la etapa clásica, la posclásica. Están, por supuesto, en el rango de los años en que esto estuvo vigente, cada una de las etapas, y luego ya nosotros la presentamos de otra manera, sí, cada etapa de esta manera, ¿verdad? La etapa o época, mira, en la época arcaica del derecho romano, pues uno dice el derecho romano arcaico, le puedes decir, así en diferentes libros, en diferentes textos así lo aluden. Cuando dicen el derecho romano clásico, uno entiende que es la época clásica del derecho romano, y si dicen el derecho romano posclásico, entonces uno sabe que es la época clásica del derecho romano. Y luego tenemos aquí que a cada una de las épocas del derecho romano les tenían su propio procedimiento, así el de las acciones que expliqué en la clase anterior, que eran las acciones de la ley en alusión a la ley de las 12 tablas. Evolucionan las instituciones sustantivas y también las instituciones procesales, y entonces ya se convierte a otro tipo de, en este caso es formulario, otro tipo de procedimiento. Ya en la época posclásica, durante el imperio, hablando de lo político, el procedimiento cambia a un procedimiento que es cognitorio, y claro, a eso es importante porque a la medida que evoluciona el derecho, también el derecho procesal va cambiando. Las instituciones del derecho, hablando de instituciones del derecho, también recuerdo que platicamos acerca de lo que debemos entender, que es una institución del derecho, una institución jurídica. Eso también lo explicamos y pusimos que son conceptos jurídicos de carácter permanente, que se originan, que se regulan, se desarrollan por un conjunto de leyes especializadas, ¿verdad? Eso es importante, un conjunto de leyes especializadas que crean y regulan esta institución del derecho, y que la voluntad de los particulares que están inmersos allí no tiene ya mayor importancia, porque se deben sujetar a esas leyes especializadas precisamente, las tienen que obedecer porque están en la institución, las personas tienen que, y eso, pues no hay otra situación. Platicábamos entonces un ejemplo de una institución del derecho, de una institución, era el matrimonio, y por eso pusimos aquí, ¿verdad? Esto no sé si en qué momento lo puse, tal vez no fue en la clase de ustedes, sino en otra, pero ejemplificábamos con el matrimonio, que es una institución jurídica social, pero el matrimonio es un ejemplo claro
de lo que, de esto, de cómo esta figura legal tiene sus leyes tan especiales y aquellos que están inmersos ahí, es decir, los cónyuges, una vez las dos personas ingresan a esa institución a través de aceptarse como para convivir mutuamente con los propósitos de convivencia, de auxilio mutuo, de criar y educar a los hijos, de asistirse, etcétera, ese tipo de cosas. Y dice, les pregunta el funcionario autorizado para autorizar, valga la redundancia, el matrimonio, pues es el notario en el caso de Guatemala, el alcalde, el concejal o quien haga sus veces, ¿verdad? O un ministro de culto, o un sacerdote que esté autorizado por el Ministerio de Gobernación. Ellos son los funcionarios autorizados, quienes pueden autorizar matrimonios. Entonces, de ahí, mira, el matrimonio es una institución del derecho civil. Por eso es que la gente, el común de los mortales, digamos, le dice matrimonio civil. El matrimonio es el matrimonio, la institución es matrimonio. Matrimonio civil le ponen porque evidentemente sabemos que hay una actividad que toma ese nombre, es una representación también del matrimonio, de la unión, pero que esa, como la hace la iglesia, entonces para diferenciarla del matrimonio, que así se llama la institución jurídica, ya le pusieron matrimonio civil y porque se sabe que el otro matrimonio es el religioso. Bueno, pero el que realmente une a las personas y les crea derechos y obligaciones es el matrimonio. Como te digo, le ponen civil porque está en el Código Civil regulado. La gente la pone así, pero no se refiere al matrimonio de esa manera. Y en el matrimonio hay deberes y obligaciones que provienen, que regulan, están dentro de esa institución. Y ayer el último día hacíamos una reflexión acerca de por qué era que precisamente el matrimonio en los países latinos, sobre todo, bueno, fue tradición que de las obligaciones, se entendía que el papel de la cónyuge mujer fuera el quedarse en la casa, cuidando de la casa, del menaje de casa y de la educación y cuidado de los hijos. Que eso era una de las obligaciones provenientes del matrimonio que estaba instituida en el Código Civil de Guatemala hasta 1998. Porque era concebida así. ¿Por qué? Porque nuestro derecho deviene del derecho latino del derecho romano, ¿verdad? De este derecho romano que ha llegado a nuestras sociedades a través, te decía yo, del descubrimiento de América, de su posterior conquista y colonización, en el caso de nosotros, por la corona española, pero que así fue para los romanos, porque los romanos tenían esa concepción debido a que, si bien es cierto que la civilización romana se desarrolla dentro del contexto del modo de producción esclavista, a lo interno de la sociedad romana existía eso que se llama, ¿cómo se denomina esa situación cuando manda el hombre? Patriarcado. Un patriarcado que de hecho así era. El régimen, la organización social de los romanos estaba catalogada como las gens, ¿verdad? Pertenecía a una forma de desarrollo alta de las gens, que era una forma de sociedad de los humanos conocida históricamente y que se caracterizaba porque
para pertenecer a esa sociedad, la pertenencia se daba a través de vínculos de sangre, y esto era precisamente lo que pasaba con la sociedad romana. Era una gens sumamente desarrollada y que a lo interno era un patriarcado lo que privaba. Por eso era que el que mandaba en Roma, la persona de derecho propio, era el pater familias, y el pater familias tenía derecho a tener un patrimonio, que es, digamos, la institución frente al matrimonio. Patrix monium, patrimonio, era la carga del padre, mientras que la carga de la madre era precisamente el matrimonio. Y por eso, lo que habíamos explicado recién, el hombre y la mujer tenían sus funciones según la forma del pensamiento, la costumbre de los pueblos latinos, que el hombre es el que se iba a trabajar, el encargado de los negocios, el responsable de la familia, el representante de la familia, mientras que la mujer tendría entonces los roles de madre propiamente dicha, porque a cuidar y a educar a los niños y a cuidar la casa. Eso estuvo vigente hasta 1998 en Guatemala, pero ya te das cuenta que en realidad son instituciones, por eso venía el tema de la ley, en este caso instituciones de carácter sustantivo, porque estas son las que otorgan derechos y las que declaran el derecho para lo que hay que hacer y las obligaciones, las instituciones de carácter sustantivo, mientras que hay instituciones de carácter procesal, que son aquellas a través de las cuales se logra la aplicación o la declaración en particular del derecho subjetivo contenido en estas instituciones del derecho. Todo eso, pues ya ves, es parte de lo que debemos comprender. Yo lo traigo aquí a colación solamente para que nosotros sepamos que, así como lo vimos en el caso de la doctrina, que vamos nosotros analizando qué significa cada palabra, porque es muy clave, aquí la palabra instituciones del derecho, tienes tú que recordar que se refiere a instituciones, a conceptos jurídicos de carácter permanente, ante los cuales la voluntad del particular inmerso en esa institución no tiene mayor relevancia, se tiene que sujetar a esas normas especializadas, como pasa en el matrimonio precisamente. Ya ves tú que en el matrimonio, bueno, las personas quedan unidas y tal para convivir, pero ¿qué pasa? A lo mejor, como el noviazgo ha sido una cuestión de pura fantasía, porque se muestran las personas solo lo bonito, solo lo aseado, solo lo perfumado, solo lo brillante, solo lo iluminado, pero ya conviviendo empiezan a salir las cosas que no se mostraban, las sombras, las formas, las malas costumbres, empieza a ver que no hay tanta gracia en algunas cosas, empiezan a sentirse los verdaderos olores y las verdaderas costumbres de las personas, y ya no funciona el matrimonio. Pero no pueden decir, por ejemplo, vamos a poner, cualquiera de los cónyuges, decir, ya no te aguanto más, me voy de la casa. ¿Por qué no lo pueden hacer? Bueno, lo pueden hacer de hecho, pero para los efectos del matrimonio, con irse de la casa, no, ¿verdad? No modifican nada. Para efectos del matrimonio solo se van, dicen, yo me voy y ya con esto me separé. No es verdad. Puede vivir hasta en la China y de la otra persona vivir aquí en América, pero eso no quiere decir que el matrimonio haya tenido alguna modificación con el solo hecho de irse. La institución legal que formaron sigue vigente con todos sus efectos. ¿Qué tienen que hacer para modificar el vínculo matrimonial?
si se quieren separar? Divorciarse legalmente. Bueno, divorciarse si quieren concluir con el vínculo matrimonial, si quieren disolverlo, tendrían que ir al divorcio, que es la ley especializada, la salida de ese conjunto de leyes especializadas que regulan el matrimonio. Esa sería la disolución. Pero si solo se quieren separar, la separación. Es que fíjate que la ley, por ejemplo, especializada dice que el matrimonio se modifica por la separación y se disuelve por el divorcio. Pero si la persona solo se fue a vivir, como te digo yo, a los Estados Unidos porque allá vivían los padres de la persona que se fue de la casa conyugal, eso no hace que el matrimonio se haya modificado. Siguen los efectos. Tendrían entonces que ir a una separación frente a la autoridad del Estado encargada de autorizar esa separación y cumplir con los requisitos que para la separación exige la ley y que declare el juez, la autoridad, esa separación. Si no, no había. ¿Me entienden? Porque esa es una institución y a la voluntad de ellos, como te digo, la voluntad de irse ya no es libre solamente de agarrar sus cosas e irse o decir el esposo, yo no doy dinero para, solo voy a dar una partecita, la quinta parte de mi salario voy a dar para la casa, para que se mantenga este hogar, este matrimonio. No puede, ¿verdad? Tiene que contribuir con todo lo que pueda según las necesidades del hogar y eso, mira, ya no pueden. Igual pasa con los ingresos de la mujer. Para explicar entonces por qué una institución del derecho es eso, un conjunto de leyes especializadas y ante las cuales los personajes que están en ellas inmersos, su voluntad no vale, tienen que sujetarse a los términos, a las disposiciones de esa determinada institución jurídica con la que tengan relación. Eso de comprender que es una institución jurídica es importantísimo porque las hay sustantivas como estas que declaran el matrimonio, el patrimonio, que declaran derechos y obligaciones, y hay otras procesales que son las que dicen cómo se aplican y qué es lo que se necesita para declarar esos derechos. También vimos las épocas del derecho romano. Dijimos que la época arcaica se inicia hasta en 450 antes de Cristo. Ya habían pasado entonces 300 años desde la fundación de Roma. Y durante esos primeros 300 años en que no hay ley, cómo hicieron? Ahí está la explicación, ahora ya lo sabemos, cómo ellos llegaron a la resolución de sus conflictos, cómo pudieron poner en armonía sus intereses los romanos, entre los particulares y con la comunidad, a través de la actividad de los jurisprudentes, de esa doctrina racional. Así fue como el Estado romano solucionó eso. Y después de ya con la ley de las 12 tablas, los jurisprudentes siguieron siendo utilizados durante parte de la monarquía y durante parte de la república por el Estado romano como jurisprudentes, haciendo una jurisprudencia independiente, porque ellos no eran funcionarios del Estado romano, como ya explicamos. Va a evolucionar las etapas y cada una de las etapas, en este caso la arcaica, tiene su procedimiento, que es el procedimiento de las acciones de la ley. Por eso, aunque los jurisprudentes siguen haciendo sus interpretaciones, quiere decir que la persona particular a quien le es encomendada la resolución de un caso en esta época arcaica, de todas maneras elabora su proceso racional y concluye en su juicio con darle a tal o a cual según su noción de lo justo. Él lo sigue haciendo en esta época, pero es cierto que como ya está la ley de las 12 tablas, tiene a veces una ayuda, digamos, una herramienta, aunque él no se basa en lo que dice haga la ley de las 12 tablas exclusivamente. La utiliza como apoyo para poder resolver, eso sí.
Eso es lo que pasa. Y también siguió sucediendo eso ya después durante la República. Aquí estamos solo en el repaso. Ya vimos que a cada una de las épocas del derecho romano le corresponde o se da dentro de una etapa también del desarrollo político de la sociedad romana. Así, la época arcaica corresponde a la monarquía, a la república, la época clásica exclusivamente a la república, y claro, se van intercalando unas y otras en un procedimiento, en un cambio, digamos, una evolución dialéctica, hasta que llega la época posclásica y ya en el Imperio Romano. Aquí pues ya habíamos hablado de las épocas, la época clásica y la época posclásica. La época posclásica es ya cuando todos los poderes, todo el poder lo tiene el emperador, lo tiene concentrado el poder de jurisdicción, el poder legislativo y por supuesto la dirección del Estado. Todo eso lo tiene concentrado él y se convierten entonces los jurisprudentes, ya no son independientes, ahora sí van a surgir nuevos funcionarios judiciales ya pagados, ya se van a ser funcionarios del Estado, y ahí vamos a ver que se robustece, digamos, el proceso, porque ya se crean otras instituciones en el procedimiento, como vamos a ver en su oportunidad, tales como la posibilidad de que haya, frente a las decisiones de los jueces, ya se va a poder apelar porque va a haber alguien mayor. Eso en su oportunidad lo vamos a ver. Así terminamos esa primera parte, que luego ya entramos a esta del elaborar también por esta noción de las fuentes del derecho romano, tratando de hacer énfasis en que el derecho romano, que empezó ahí por el año 450, su primera etapa, el derecho antiguo, termina en el año 530, cuando el emperador Justiniano hace las primeras compilaciones. Habíamos platicado de que este Justiniano tenía mucha visión, era una persona indiscutiblemente muy sabia, él muy preparado, con muy buena visión. Se dio cuenta de que estaban tiradas por ahí tantas y tantas, ¿cómo se dice?, principios, enseñanzas, temáticas, tanta hacer de los jurisprudentes regado por todos lados, y dice, pues esta doctrina, todo esto lo vamos a compilar antes de que se pierda, y manda a hacer una compilación de toda la doctrina de los jurisprudentes. Así que esto lo hace ya Justiniano en 530. Aquí hay una anotación en la que puedes ver tú que desde 476 en el Imperio Romano de Occidente, que explicábamos raudamente que estaban peleados los esclavistas romanos, pues ellos lo que en realidad pretendían era, ante la zozobra del cambio político que pues no podían ya sostener, antes de dividirse se dieron cuenta de que estaba en peligro todo ese imperio, porque no se podía tener bajo sumisión a tantos esclavos y a tantos esclavistas de tantas provincias. Había crecido mucho el imperio y en realidad su única posible escapatoria al mantenerse en el poder era a través de otro tipo de estrategias. La religión fue la tabla de salvación que los esclavistas romanos encontraron, pues en el cristianismo encontraron precisamente una forma de salvar el poder, de salvar los muebles, diríamos, porque en realidad eso es la política, la lucha de las diferentes clases por el poder, de una por
de unas por conquistarlo, el poder, y de otras por permanecer en él. Y el esclavismo romano, las castas esclavistas romanas, eso fue lo que buscaron. Encontraron en la doctrina del cristianismo que precisamente esta les ofrecía a todos, fíjate que durante el esclavismo les ofrecía riqueza y gloria y todo eso, como habíamos apuntado, pero allá al final de los tiempos, cuando regresara el Mesías, después de esta vida, en la gloria de Dios, y eso, para mientras eso pasaba, pensaron los esclavistas romanos, esa forma de pensar, esa nueva doctrina, a nosotros no nos afecta así. Ellos mismos, los romanos, tenían tantos dioses que incluso tenían atrios y tenían ahí sus altares, incluso uno para el dios desconocido le habían puesto porque si tenían tantos. Pablo, me recuerdo que había una historia en donde cuando es llamado ese dios, de ese es el que yo les quiero hablar. Los que han estudiado la Biblia y cosas paralelas a esto, han de saber que Pablo, el escritor del 70 y feria por ciento del Nuevo Testamento, precisamente era nacido de madre romana y él alegaba tener ciudadanía romana y según esta parte de la pseudociencia de la teología, él en realidad apela a César para ir a Roma y poderle compartir de las ideas del evangelio. De todas maneras, lo liquidan a Pablo después ahí, pero lo importante es que te decía que en Roma del cristianismo fue utilizado como decir, bueno, vamos a administrar esa religión nosotros mejor, porque dijeron los esclavistas romanos, porque a nosotros sin nada nos afecta. Ya para cuando todo aquello pase nos hemos forrado. Y por eso se divide el imperio. Para Oriente, en Constantinopla, se daban estos esclavistas nuevos que son los que a la postre van a fundar la Iglesia Católica Romana, y en el Imperio Romano de Occidente se quedan los otros. Sucumbe antes el Imperio Romano de Occidente en 476, y ya estos otros, mientras tanto en Constantinopla dura más, no solo la sociedad romana, pero también después de la publicación de las obras de Justiniano, duró hasta el 1453 con la invasión de los turcos. Una cuestión de más interesante, pero la doctrina esta, que entonces la que después va a ser se va a ocupar la romanística de esto, la doctrina que elaboraron los jurisprudentes quedó escrita entonces en diversos libros que son los que compila Justiniano en su obra denominada el Digesto. Esta fue la que apareció en el siglo XII y con base en la cual se inicia después el estudio de la romanística. Y de esto él hace la publicación en el año 533. También dijimos que fue el mismo Justiniano quien mandó hacer la colección de las leyes dictadas por los emperadores que le precedieron a él y por él mismo, y a esta obra se le conoce con el nombre de Código de Justiniano o simplemente Códex, así le llaman, que es lo que contiene las leyes dictadas por los emperadores y por él mismo. El Códex, dijimos también que él elaboró otro libro, para la enseñanza del derecho en Roma, fusilando una obra del jurista Gallo, un jurista que Gallo con Y les había dicho, no como la amarga bebida aquella que conocemos nosotros, no, sino Gallo con Y, se llamaba ese jurista, y Justiniano pues le fusila esa obra, la piratea y le pone las instituciones de Justiniano, y así este es el libro para la enseñanza del derecho. Luego, también habíamos dicho que los tres libros como el Digesto son las
obras de los jurisprudentes, el Código de Justiniano y las instituciones sirven para formar las fuentes principales del estudio del derecho romano, pero no son las únicas fuentes, sí son las principales, pero aquí vamos a ver que después de esto, en la Edad Media, cuando se descubre una colección de leyes imperiales que no quedaron en el Códex, a estas en la Edad Media se les conoció como leyes nuevas o las novelas. ¿Alguien me quiere decir algo o será que alguien quiere entrar? ¿Será que, es que fíjese que no me dio tiempo de tomar un screenshot hace 2 presentaciones atrás, 2 diapositivas? Va, mira, está bien, pero aprovecho para poderles indicar cuando tengan esa necesidad o cuando tengan una duda sobre la base de lo que estamos hablando, ustedes no interrumpen, tengan la confianza de hablarme y decirme precisamente así como ha dicho el compañero. Yo aquí, como ya ves las dificultades de pantalla que tuve, solo tengo exactamente lo que ustedes ven, no veo cuando levantan la mano, pero a veces se oye un timbrecito que parece mucho al de cuando alguien se quiere que yo lo admita. Así que con confianza pueden decir, mire, tal cosa, y si va a relación con lo que vaya, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no, lo que sí les recomendaría no hacer sería que yo vaya aquí explicando, por ejemplo, que el emperador Justiniano, y alguien me diga, disculpe, licenciado, ¿usted sabe cuándo van a ser las retrasadas? Eso no tiene nada que ver con esto. Entonces ahí sí diría yo, hombre, eso haberte esperado de último. Pero si tiene relación con el tema, con lo que estamos hablando, con mucho gusto. Esta era la que querías, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Sí, ya la logré tomar, gracias. Bueno, entonces aquí está esta, que como lo que estamos haciendo ahorita solo es un repaso porque mucha gente no acude a la primera clase, entonces ahí está. Estamos haciendo un enlace. Ya dijimos que posteriormente, ya en la Edad Media, se descubren esas leyes imperiales que no estaban en el Códex, y entonces a eso se le denominó las leyes nuevas. Nuevas eran en ese momento, y por eso es las novelas. De ahí viene de novelé, las leyes nuevas. Así que todo esto queda en la Edad Media, el digesto, que ya sabemos qué es, el Código de Justiniano, que ya sabemos qué es, las instituciones de Justiniano, que ya sabemos qué contienen, y las novelas, que son las leyes de los emperadores que fueron descubiertas hasta en la Edad Media, conforman en la Edad Media esto que se denominó el cuerpo de derechos civiles, le ponen, para diferenciarlo del código que utilizaba la Iglesia Católica en sus fueros, porque ellos también tenían su cuerpo de derechos canónico, ¿verdad? Los que interpretaba la Iglesia, que tenían su propio fuero. Para distinguir estas leyes, digamos, el fuero religioso del Estado, a esto le pusieron Corpus Juris Civilis, y por eso este es el que se estudia, mientras que este Corpus Juris Canonici, pues ese quedó a un lado, pero desde entonces el Corpus Juris Civilis, esto es lo que se estudia como derecho romano en las universidades, les decía yo, desde antes, porque llega precisamente a nosotros, llega hasta nuestros tiempos, decía yo, claro, porque España y todo esto fue una provincia, era Roma, pues, porque era Roma, España era Roma. Y luego que se destruye el esclavismo y Roma desaparece como imperio, pues quedan ahí las costumbres y todas esas cosas. Las leyes, por supuesto, las lenguas, todo eso quedó allí y ha llegado a nosotros a través, te decía, ya sabemos, de la conquista aquí, desde que estuvo, digamos, ya el reino en la Nueva España, en la capitanía
bueno, es que había una en México y bueno, en toda América hubo la Nueva España, lo primero que las universidades en México y en América, las que fundaron en América, en Sudamérica, y lo que se trajo para estudiar derecho romano era algo que se conocía como las 7 partidas. Y eso fue algo que tenía España desde tiempos que había venido desde la Edad Media, había llegado ahí y vino por la conquista. Las 7 partidas era lo que se estudiaba como derecho romano. Básicamente era el contenido de esta Corpus Juris Civilis. Y luego aquí es a donde vamos. Hoy si me ayuda un poquito, ahora sí podemos ver nuestro tema. Dicho lo anterior, vamos a ver cómo era que se conformaba el pueblo romano. Así sabemos que la sociedad romana entonces evidentemente tenía a sus ciudadanos, ¿verdad? Vamos a ver cómo se componía a grosso modo la sociedad romana, porque esto es importante para entender el derecho romano. Así que el conjunto de los ciudadanos romanos, la palabra en latín para ciudadano es cives. Cives es ciudadano. Cives era entonces un ciudadano romano. Pero el conjunto de ciudadanos forma el pueblo romano, que era populus. En realidad, ese es para decir el conjunto de ciudadanos romanos, es el populus. Así que habían ciudadanos romanos que eran cives, y todos estos ciudadanos, por supuesto como eran romanos, eran libres. ¿Qué pasa entonces? Se debe entender que la libertad, como recordate tú que esto es durante el esclavismo, la libertad es una condición propia del ciudadano romano. La libertad es una condición propia del ciudadano romano. Y la pertenencia al pueblo romano, que es otra cosa, la pertenencia al pueblo romano era originalmente determinada por la sangre. Por eso decía yo que era una sociedad de estas denominadas gens. Es una representación al más alto nivel de las gens, la civilización romana. Y la pertenencia entonces era determinada por la sangre, no por el lugar de nacimiento, no por el territorio, sino por la sangre. De esa cuenta, en principio, los romanos, aunque nacieran en cualquiera provincia, lo que determinaba, no importaba si nacían en Hispania o nacían en Inglaterra o ahí en el norte de África, donde sea que nacieran. La cuestión es que nacieran de madre romana o de un matrimonio legítimo romano. Entonces, vamos a explicar eso, porque en principio son ciudadanos romanos, los hijos, y ya ves tú que aquí existe esa legítimos de ciudadano y ciudadana. ¿Cómo es eso? O sea que tenían que estar unidos en matrimonio legítimo de ciudadano y ciudadana. Cuando la ciudadana no era casada con el ciudadano, entonces aquel hijo era ilegítimo. Y esa costumbre todavía se manejó, esa manera de denominar a los hijos de las madres solteras, por derivación se hizo también en los pueblos de América. En Guatemala, en pleno siglo XX, todavía se le denominaba así a los hijos de las madres solteras. En los registros civiles decían, si llegaba una madre soltera, a esta registro se presentó fulana de tal, XX, para decir que fulanito de tal, el nombre nada más, es hijo
Entonces ahí ponían legítimo o ilegítimo, fíjate, le ponían. De fulana de tal nació a las tantas y tantas horas. Y esa costumbre estuvo aquí presente en Guatemala hasta bien entrados los años 90 incluso. Bueno, eso viene del derecho romano, de la costumbre esta de la civilización romana. Mira, son ciudadanos, los hijos legítimos de ciudadana y ciudadana, pero los hijos nacidos de matrimonio legítimo también son ciudadanos, fíjate bien, los hijos ilegítimos, es lo que te había explicado previamente, si su madre era ciudadana al momento del parto. Quiere decir, mis distinguidas amigas y amigos, que el padre no daba la ciudadanía por razones obvias. Pues no sé, alguien podría, ¿cómo probaban en ese tiempo que alguien era hijo de fulano de tal, de un varón X, de un ciudadano romano X? No se podía. Pues es costumbre que, en cambio, de la mujer a puro tubo, de ahí vino de dónde salió el fruto. ¿Me entienden? Eso era. Por eso solamente, aunque la madre sí daba la ciudadanía, pero tenía que ser ciudadana al momento del parto. Es la única condición. Entonces esto eran los ciudadanos romanos, partes integrante de esa sociedad que vamos a analizar. Dicho esto, también existieron, como obviamente estamos en la fase esta del estadio del esclavismo, los esclavos. Ese es fácil comprender que eran los que no tenían libertad, y pues lo que pasa era que los esclavos siempre eran los cautivos de la guerra, ya lo vamos a ver. Pero sí es cierto que los esclavos también, al conseguir la libertad, que se podía conseguir como si fuera un premio, como por un servicio prestado al Estado romano o al propio dueño, al amo, se les podían otorgar libertad. Y entonces se podían hacer después ciudadanos. De tal suerte que la ciudadanía romana, fíjate, llegó a considerarse como una especie de premio o de reconocimiento a ciertas personas que por algún servicio prestado, por lo que se podía alcanzar también por la concesión de un magistrado. Pero eso, los esclavos podían redimirse ellos mismos, ¿verdad? Vamos a ver eso después, porque es interesante que los esclavos, una vez consiguen su libertad, podrían, después de un proceso, llegar a ser ciudadanos, pero en realidad, quienes habían sido esclavos, quienes eran ahora libres y habían sido esclavos, integraban una clase diferente, ya lo vamos a ver. Entonces, también existían los que eran extranjeros. Es que, por definición, lo normal es que existieran los ciudadanos romanos. ¿Y quiénes iban a ser los extranjeros para los romanos? Todos aquellos que no formaran parte del pueblo romano eran los extranjeros. Todos los que no formaran parte del pueblo romano. Entonces, dentro de la categoría de extranjeros, había diversas clases. Por ejemplo, había los latinos, al principio, que eran los habitantes de los pueblos vecinos de Roma, los que estaban inmediatamente vecinos de Roma, porque ahí, en la península itálica, ahí había sido el origen del pueblo latino, que te había explicado al principio del curso, que de la fusión de los latini y de los etruscos se fundó Roma precisamente. Así que a los latinos, que eran los integrantes originales, los
los que venían de los antecedentes, ¿cómo se dice? De los ancestros de los fundadores, estos eran un tipo de extranjeros, se les llamaban latinos, porque los patricios, lo vamos a ver que eran los descendientes de los etruscos, les discriminaban. ¿Sí? Así que a estos habitantes de los pueblos vecinos de Roma, llamados ius latini, le llamaban a ese estado próximo al de ciudadano, ¿verdad? Ius latini le llamaban, y ahora vamos a ver que ese estado se les iba a considerar a otros pueblos, pero los ius latini eran solamente, para que no se nos confunda, vamos a ver, los extranjeros, los latinos, que eran los habitantes de los pueblos vecinos. Ahí con eso es lo que los latinos siempre estuvieron ahí, fueron parte del pueblo pero al principio costó la integración y por eso es que se consideró como otro estrato social. Luego existían peregrinos y los peregrinos también eran extranjeros, pero los peregrinos eran extranjeros que tenían una relación con Roma. Los peregrinos tenían una relación pues con Roma, me refiero a que tenían negocios con ciudadanos romanos, tenían tratos comerciales o políticos con los ciudadanos romanos y por eso se les denominó peregrinos. Así que estos sí podían tener cualquier tipo de relación jurídica con ciudadanos de Roma, pero lo que no podían ser era tener relaciones o derechos políticos. Era así como decir, los peregrinos sería algo, si estuviéramos en los Estados Unidos, digamos, regalémonos a los Estados Unidos, hay una clasificación de los inmigrantes a quienes les dicen residentes, ¿verdad? Un residente en el estado moderno, un residente es una persona que bajo las leyes del Estado puede trabajar, estudiar, vivir, tener todo tipo de, menos votar, emitir sufragio no pueden, ni postularse a algunos cargos tampoco pueden, pues solo son residentes. Pues algo así eran los peregrinos en Roma, algo como eso. Tenían todos esos. Y luego estaban los bárbaros. ¿Quiénes eran los bárbaros? Los bárbaros eran todos los extranjeros que se opusieran a la dominación romana. Todos los que eran contrarios a la dominación romana eran denominados bárbaros, no importa qué tipo de pueblo fuera, ¿verdad? Y entonces así fue como más o menos quedó. Todos los bárbaros eran cualquier otro pueblo que no mantuviera relaciones pacíficas con Roma o que fueran contrarios al Estado romano. Y por último, que yo creo que ya no, por los defectos, estaban los esclavos, que originalmente los pueblos cautivos de la guerra tenían que conservar su vida y el precio era que sirvieran como esclavos a los vencedores, ¿verdad? Entonces, no formaban parte del pueblo, pero sí podían ser parte del patrimonio de una persona libre, porque eran instrumentos, los esclavos no tenían derechos y no había ese concepto de la persona que nosotros conocemos, así que tenían nada más la categoría de cosa, pero ahí estaban mientras fueran esclavos, eran parte del patrimonio de una persona que fuera libre. Sin embargo, los esclavos podían actuar, pero siempre en nombre y a favor de sus dueños. Y los dueños les podían conceder, como habíamos dicho antes, la libertad. ¿A través de qué herramienta les entregaban libertad los dueños a sus esclavos? A través de esta institución que tenía el derecho romano denominada manumisión, manumicio. Y ahí estamos, mis queridos amigos, un esclavo que
fuera el que había sido esclavo, pero había obtenido su libertad, entonces, a través de esto de la manumisión, entonces, pues se le denominaba liberto. Los libertos eran aquellos que habían sido esclavos, ¿verdad? Entonces constituían esta clase social. Los libertos eran quienes previamente habían sido manumitidos, quiere decir que habían sido esclavos, pero habían sido beneficiados con la libertad a través de la institución de la manumisión. Así que yo creo que por aquí nos vamos a quedar hoy, porque creo que ustedes tienen que ir a otra clase. Yo veo que ya son las 7 de la noche. Hemos tenido un poquito de problemas técnicos devenido de que, saber, yo a veces no le atino a estas cosas. Y ya para la próxima clase empezamos con estas de las personas de derecho propio. Por ahí vamos a iniciar. Por hoy quedémonos aquí con las disculpas del caso por las situaciones estas que tuvimos que vivir al principio que nos quitaron algún tiempo. Pero ahí que nos quedamos. Les deseo feliz noche. Feliz noche, licenciado.